En el estudio número 5 de Rock and Pop nos encontramos junto a Alex Anwandter, quien está por presentarse en el Teatro Caupolicán en una gira que está recorriendo varias ciudades chilenas. La cita en el Caupolicán es este 11 de abril. Hola Alex, ¿cómo estás? Gracias por venir a Rock and Pop. Muy bien, gracias por la invitación. ¿Con qué ánimo, en qué momento te encuentran estos shows que pasan por el Caupolicán y otras ciudades, ¿no? También si nos puedes detallar. Sí, estuve este fin de semana en Valdivia, Temuco y Viña. Anoche estaba en Viña. Ajá. Y estuvieron súper bien, aunque obviamente el show del Caupolicán tiene como su cosa extra. Es un recinto más grande, es un show más largo y es una banda más grande. De hecho, estamos como preparando. Me gusta mucho eso de preparar cosas para el Caupolicán, que tiene esta energía tan especial, y preparar algo que solo hago esa vez y después no lo hago nunca más. El Caupolicán tiene esa energía como de mucha gente en un espacio que no es tan grande, entonces Exacto. Está como todo el mundo bien cerca ahí del artista, Exacto, ¿no? es eso. Tiene como una energía, claro, como de masa, pero al mismo tiempo nadie está tan lejos. Entonces se forma, es algo especial. ¿Qué nos puedes detallar de esas sorpresas que estás preparando? No tanto. Deberían de ser sorpresas. Claro. No, pero un poco vamos a como concentrar las energías de mis canciones, por decirlo de alguna manera, como empezar así medio tranqui con la parte más emo de mi discografía y después tirar mucho rato de baile, que también es algo que se me hace bien especial, como generar esta cosa como de discoteca o de club, pero con gente haciéndolo en vivo. También se produce como una cosa especial. Y obviamente vamos a recuperar algunas canciones que no he tocado hace un montón, porque, no sé, ya son muchas canciones también, pero el público me las pide mucho y vamos a tocar varias de esas cosas que están esperando hace mucho tiempo. Sí, en una entrevista con La Tercera estabas adelantando que ibas a tocar Tatuaje, por ejemplo, que es un tema muy icónico de tu discografía. Y ahí a mí me entró la curiosidad de saber cómo te relacionas tú con las canciones para los setlists de tus shows. Tienes una cosa como, hay algunas que te cansan, hay algunas que necesitas dejar descansar a las canciones mismas, digamos. O sea, intento hacer que el criterio que mande sea como la honestidad emocional, por decirlo de alguna manera. Que sean canciones que de verdad esté disfrutando y de verdad quiera cantar, cosa que puedes tener una lectura como de caprichoso, pero es más lo contrario. Quiero hacer algo bien, quiero hacer algo en lo que creo, porque cuando de verdad estoy conectado con una canción la canto mejor y entrego lo que me parece que la canción merece. Y a veces como que tiene que pasar un tiempo. No sé, el otro día estuvimos ensayando una canción que no la toco hace tiempo también, que se llama Intentarlo Todo de Nuevo, que es del disco Amiga, y que estaba medio desconectado. Y el otro día como que la reentendí de nuevo y la gocé y ahora sí siento que estoy preparado para gozarla y para transmitirla. Es una canción re intensa, pero ahora estoy por ahí pasando por un momento complicado. Ok, o sea, esa intensidad tiene, o sea, como el contenido emocional de una canción determina la forma en que te relacionas con ella después de haberla grabado, después de haberla tocado, después de que haya sido un éxito incluso. Sí, total. No es como lo que la gente quiere escuchar solamente. Obviamente me preocupo algo de eso también. No soy totalmente llevado de mi idea. Me interesa hacer un show súper entretenido también, pero me interesa como tomar de distintos lados de mis discos y siempre como estando muy convencido de lo que estoy cantando. Mencionabas el baile y convertir este show en una discoteca de larga duración, después de momentos más intimistas también. Y a lo largo de tus discos, el baile es bien protagónico, ¿no? O sea, no solo son canciones bailables, sino que varias de ellas son canciones bailables, sobre bailar. Canciones bailables sobre bailar. Entonces, quería saber cómo ves tú el baile como forma de comunicarse entre la gente. Sí, me acordé de ese
creo que es como un aforismo de Oscar Wilde, que como que todo se trata de sexo excepto el sexo se trata de poder. Sí, también creo que es de Wilde, 99%. Creo, sí. Y pensé como eso con respecto al baile. Lo del baile no se trata de baile probablemente, se trata de distintas cosas. De cortejo, seducción. Sí, y también llenar vacíos también, ¿no? Sí, claro, hay algo hedonista, escapista, también hay de cortejo, pero también hay algo de colectividad, que me gusta mucho la música bailable que hace que funcione, o sea, la música bailable funciona sobre el cuerpo, te hace como empezar a moverte, que es una cosa bien absurda de la especie humana, y me gusta mucho ocupar ese como subterfugio para comunicar otras ideas de colectividad. Entonces me hace como un territorio bastante entretenido para hablar de cosas medias insospechadas de repente. Sí, bueno, y desde el punto de vista del activismo en torno a la diversidad sexual, también el baile ha sido protagónico históricamente. Históricamente, sí. Pero yo creo que es más porque es una cosa muy colectiva que porque es hedonista, ¿viste? O sea, claro, hay una dimensión que es totalmente eso, pero no me gusta como menospreciarlo, ese espíritu como de lucha un poco. Que está vinculado al colectivo. Claro, exactamente. ¿Tu inmersión musical en lo bailable viene de dónde? ¿Cuáles son tus referentes? O sea, uno escucha tus discos y hay obviamente ciertas reminiscencias de la música disco propiamente tal, del house. También hay arreglos y orquestaciones que pueden llevarnos un poquito a los 70. ¿De dónde viene tu inmersión por el lado de lo bailable? Digamos, no desde el lado del rock más tradicional. Entiendo. Y la verdad no tengo idea. O sea, es una súper buena pregunta y creo que no lo había pensado. Porque en a uno esos le términos. da la impresión de que tú deberías ser como un seco enciclopédico en productores de música bailable, digamos, desde los 60 hasta adelante. O sea, tengo claro cuáles son los que me gustan, pero siempre he tenido claro también que hay una diferencia entre lo que a uno le gusta y lo que uno hace. Y hay que respetar mucho, en mi impresión, como la música que uno hace naturalmente versus la música que uno admira. Y la música que yo hago naturalmente tiende muchas veces a ser bailable. Pero eso como que me contento en dejarlo en un plano medio intuitivo. No sé. Probablemente son cosas que hay venido absorbiendo inconscientemente, sin desarrollarlas cerebralmente tanto. Sí, total. Porque la verdad es que yo no escucho tanta música bailable, pero sí me pongo a hacer música y termino haciendo eso. Entonces, igual una vez, ya que hablamos de próceres, pasé una linda tarde con Giorgio Moroder una vez. Y Giorgio, re cercano, no, pero el señor Moroder te dijo, puedes llamarme Giorgio. Claro, me dijo, no, era súper buena onda, era como un abuelo así muy bacán. Me mostró sus calcetines que eran de arcoíris y me dijo como diciendo como, te banco. Y yo como, bacán. Muy tierno, en verdad. Me decía que él no era de fiesta y yo tampoco, o sea, no soy como de siento que para hacer música bailable hay que tener una cabeza media como arquitectónica musical, más que ser como el más carretero y de fiestas, ¿viste? Por ahí yo creo que calza que yo haga ese tipo de música o que me guste, por ejemplo, dirigir películas, porque es como manejar muchos ingredientes y ver como el balance. Eso es muy de la música bailable. Sí, tiene mi cabeza es muy así. Sí. ¿Y cómo haces tú, por ejemplo, para orquestar, para arreglar temas? Lo hago pensando... Bueno, es un trabajo más bien técnico, pero también me sale muy natural lo cuerdístico porque estudié violín muchos años. Entonces como un segundo idioma para mí un poco. Sé lo que es cuerdístico y sé las ideas que se traducen bien en ese lenguaje. Y me gusta mucho la música orquestal, la música bailable con orquesta. Tengo como bastante conocimiento de eso, supongo.
y tengo una fascinación con la orquesta como el instrumento más expresivo que tenemos después de la voz. Hay una potencia expresiva en, no sé, 16, 32 personas tocando algo al unísono o armonizando una cosa que la encuentro muy conmovedora. Y me encanta poner esa capacidad de expresión en servicio de algo como el baile. Es como el apoteosis de la exuberancia, así. Que es la música disco, ¿no? Sí, es muy claro, eso. sí. Como, no sé, 40 personas tocando algo bailable, es un trance súper específico. ¿Y te gusta la música clásica? Sí, mucho. O sea, crecí escuchando mucho música clásica. Mi papá estudiaba, es como guitarrista clásico. Y, o sea, no tengo recuerdos de no escuchar música clásica. Me fui a dormir escuchando a mi papá practicando el repertorio de guitarra clásica toda mi infancia. Y después empecé a estudiar yo y bien nerd. O sea, de chico me gustaban cosas de música clásica. Alex, cuando este año se van a cumplir 20 años del primer disco de Teleradio Donoso, el EP que produjeron. Que produjeron. ¿Tiene alguna relevancia o tiene una significación esas 2 décadas? Tal vez no solo sobre el aniversario del disco y de ese primer disco de ese grupo, sino que 2 décadas ya de carrera profesional en la música. ¿Tienes alguna mirada retrospectiva? No. O sea, soy lo menos nostálgico. Ya. ¿Te cargó que te recordara que has pasado 20 años? No, para nada. No. Pero no me detengo en eso. O sea, a veces sí escucho mis discos antiguos, como a ver, como qué estaba haciendo y todo bien, qué sé yo, pero no. Quizás debería autocelebrarme un poco más, pero no tengo esa personalidad. No tiene esa tendencia o esa inclinación por los aniversarios tampoco. No, realmente. O sea, me dan ganas de hacer cosas nuevas más que ponerme a como armar una gran celebración de algo antiguo. Estás en un periodo bien, se me está yendo la palabra en este momento, pero fructífero en términos de producción. Un disco un año, un disco al año siguiente. ¿Sientes que todavía queda ese vuelo? ¿O? Un poco, sí. O sea, me descubrí a mí mismo con otras 15 canciones que tengo ahí, pero es un proyecto que es como tan distinto de carácter a lo que he estado haciendo que creo que lo voy a publicar con un seudónimo probablemente. Otro nombre. Y también tengo muchas ganas de seguir produciendo para otros artistas, que es una cosa que me gusta mucho. Es como todo lo entretenido de la música y nada del estrés emocional de vertirme a mí mismo. Sí. Bueno, viene otro disco de Juliana de Miranda producido por ti, ¿no? Sí. Estamos empezando, estoy empezando a escribir, a grabar. Ya tuvimos una sesión hace poquito en Buenos Aires y mañana la voy a ver porque va a estar acá en lo del MIC, en el GAM. Así que ahí hablaremos un poco más. Y bueno, como productor ganaste un Grammy por un disco de Julieta Venegas, ¿no? Sí, un disco súper lindo. Sí, me encanta. Ese disco lo escucho así medio como un fan, ponte tú. Como que lo celebro porque también producir para otras cosas me da como una distancia que me permite disfrutar como auditor. Y es lindo también, es como recuperar un poco el placer de escuchar música, no solo hacer. ¿Y producirte a ti mismo, qué tal te resulta? Más complicado, como que dudo mucho más. Cuando produzco a otra persona tengo una claridad y un relajo que conmigo mismo no tengo. De hecho, ahora que me acuerdo, el disco de Dime Precioso fue más que nada un intento de tener la misma actitud que tenía con otros artistas conmigo mismo, como de tratarme bien y como ser buena onda y claro y más simple también. Como de sí, dale nomás. Y por eso lo saqué tan rápido también, para no darle mucha vuelta. ¿Y ese esquema lo llevaste también a Gaucho? O sea, perdón, eso Dime Precioso. En el disco anterior, digamos, que quiero decir. ¿El Diablo en el Cuerpo? Sí, el Diablo en el Cuerpo. No, es que ese disco fue más complicado porque fue como el disco de la pandemia, qué sé yo. Y pasa que lo había empezado, ponte tú, un poco antes que empezara la pandemia,
Y después empezó y era como, bueno, voy a seguir trabajando en el disco. Y después la cuestión no terminaba nunca, pues si fueron como, ¿cuánto tiempo? 2, 3 años como de... Claro, del 20 al 22 Claro, anduvo todo o caído o a media máquina. claro, 20 a 22, pues esos son Ujú. 20, 21, 22, claro, son 3 años. Ah, contaba así con la mano. Entonces, es un disco de muchas canciones, de una escala como súper grande, al que tuve tiempo para darle mucha vuelta. Ujú. Y me gusta, o sea, es como, pero también hay un poco como de sobrepensar en Ujú. tener tanto tiempo para hacer algo claro, y lo hice como, no sé, en 4 estudios en distintos países y Ya. participaron, no Muchos sé, invitados. muchos invitados, muchos músicos también, que era una idea que quería, pero también es, no sé si, no sé cómo decirle, pero como que se separa un poco de un acto un poco más inmediato que puede tener la música, que era justo algo que quería recuperar. Ujú. A propósito de la pandemia, un poquito antes, hablando de situaciones que han sido, eh, han provocado grandes remesones, pasó el estallido social, tú estuviste como bien involucrado en comentar, en opinar y en llevarlo a la música. Digamos, hay una canción tuya que es Paco Vampiro, que habla como del descrédito y los abusos policiales de ese tiempo. Pero el tiempo también ha vuelto a inclinar la balanza de alguna manera. O sea, los carabineros recuperaron cierto prestigio perdido, ganó el rechazo. No para mí. Pero ganó el rechazo en Sí, el plebiscito de 2022. sí, sí, sí. ¿Cómo has visto tú estos cambios, digamos? ¿Fuiste una de las personas que creyó que con el estallido se abrían como posibilidades muy prometedoras para el país? ¿Sientes hoy día Sí, frustración? totalmente. O sea, no me parece que sea como una creencia. Creo que fue algo que vimos. Ujú. El país fue distinto un tiempo. La idiosincrasia cambió. La manera en que la gente se comunicaba en la calle, como que revivió un tejido social que no habíamos visto hace mucho, si es que lo habíamos, yo no lo había visto nunca en persona. Había visto ciertos modos de relacionarse en documentales pre-golpe de Estado, que se me Ujú. hizo re interesante que resurgieran así tipo, como ¿Tipo si la hubiera... batalla de Chile, eso? Y antes Ujú, también. ujú. Pero claro, la batalla de Chile es un súper buen ejemplo. La gente hablaba distinto, se comunicaban distinto entre ellos, se comunicaban más en la calle, qué sé yo. Em, y lo que sucedió después se me hace bastante lógico. O sea, cuando una revolución no triunfa, hay una contrarrevolución. Y eso fue... También está como el peligro del reformismo, que también fue un componente importante. O sea, llega alguien, en este caso, medio que el gobierno que está en el poder, que te dice, cálmate, devuélvete para tu casa y vamos a hacer una reforma que va a cambiar esto, esto y esto y esto. Entonces todo el mundo se calma, esa energía social, esa ebullición, se fuma un poco y ahí falló el segundo plebiscito y las reformas después son difíciles de... Empieza a faltar la voluntad política y después uno vuelve a lo mismo. Ujú. Y creo que estamos en eso. A mí me chocó mucho porque estuve todo ese tiempo acá en Chile, en octubre, hasta, no sé, hasta marzo del año siguiente más o menos. ¿Fuiste a alguna marcha? ¿Estuviste ahí en la calle? Sí, un montón. Ajá. No voy a decir qué cosas hice, pero, pero sí, claro, no, era súper violento. O sea, ya que hablamos de los carabineros y su reputación restaurada, yo me acuerdo de carabineros apuntándome con no sé qué sería, una escopeta o lo que sea que tiraban. Probablemente lanza lacrimógenas, yo creo, porque no... Claro, no eran balines, o Ajá, sea, ya. Los balines del principio, sí, entonces. sí, sí, una vez me acuerdo de haber estado con, no sé, 6, 7 personas escondiéndonos detrás de un árbol y a uno le llegó un balín en ¿qué será esto? La tráquea y Sí, estaba apuntando entre las dos clavículas, sí, pero tampoco se sería le anatomía, abrió un hoyo y sí, empezó ajá, a sangrar, se fue una cosa ya. muy grotesca y carabineros también te ven y te Ujú, apuntan y disparan ujú.
por eso te decía que no tiene la reputación restaurada para mí. Ok, o sea, Paco Vampiro estaba saliendo de esa experiencia también. Totalmente, sí. ¿Qué te habría gustado a ti que pasara? ¿Qué hubiese pasado después del estallido? La demanda inicial que se me hace que se sigue sosteniendo, que es tener una constitución democrática. Todavía no la tenemos. El derecho de autodeterminación del pueblo chileno se le fue quitado a la fuerza con el golpe militar y todavía no recuperamos eso. Y esa demanda se me hace no solo válida, sino como indispensable para que podamos como tener el país que la mayoría de la gente, y eso creo que solo porque el plebiscito del rechazo ganó, yo creo que a la gente se le ha olvidado que la mayoría de la gente apoya aún tener esos cambios como profundos. Ahora falta que se acumule esa fuerza social de nuevo y lamentablemente va a tener que pasar un tiempo y lamentablemente va a tener que sufrir más personas todavía por esas injusticias que dejó instalada la dictadura. Pero no se me hace algo, o sea, claro, llegó a una dimensión bien ridícula todo en términos mediáticos y se banalizó mucho al punto que fue muy fácil de caricaturizarlo. Pero bueno, hubo protagonistas del proceso que también colaboraron. Totalmente, desde gente disfrazada de Pikachu hasta gente que decía que tenía cáncer y no tenía, no sé, un desastre, ¿no es cierto? Pero todo eso que es muy fácil de ridiculizar y de ponerle eufemismo de ñoñoísta y qué sé yo, todas esas cosas, a mí no me nublan el trasfondo, que es una cosa súper seria que le pasó al país, nos cambió profundamente hasta el día de hoy, nos afecta hasta el día de hoy a todos y nosotros no lo elegimos, nadie eligió eso. Y eso todavía sigue siendo súper válido cambiarlo y luchar para cambiarlo. Otra cosa que ha pasado, Alex, en el último tiempo es este como resurgimiento o aparición tal vez de una masculinidad tóxica, inflamada por las redes sociales, que tiene que ver también con este retorno conservador encarnado por líderes mundiales como Trump, como Bolsonaro, como Orban, como Milei. ¿Cómo te afecta a ti esta transformación también como una persona comprometida con la causa de la diversidad sexual? Hay una contrarrevolución también en ese sentido y me gustaría saber cómo la ves tú. No la separo mucho como de otros, o sea, como que lo conecto un poco con otros problemas sociales. No me parece que este machismo o sexismo, qué sé yo, esté desconectado. O sea, por decirte, una de las cosas que más me ha sorprendido últimamente de ver en carne propia es que este conservadurismo no es de figuras bufonescas que llegan al poder, sino que es muy de los jóvenes también. Que hay una ola muy grande de jóvenes que están volviéndose más conservadores que sus padres. Yo no sé si eso había pasado alguna vez en la historia. Y para mí, no sé si alguien lo habrá teorizado un poco mejor, pero estamos viviendo también una época donde la juventud está por primera vez en la historia también viviendo peores condiciones económicas y materiales que sus padres. Entonces, por eso te digo que no separaba como lo conservador machista de estas otras cosas que suceden. O sea, yo no conozco a nadie, ponte tú, que se pueda comprar una casa o una cosa así. Son como sueños que de otra generación ya. De otra generación. Es como si, ni yo mismo ni pienso en eso porque es imposible. Y hay gente, o sea, cuando se le empiezan a cortar las posibilidades de tener una vida digna, un montón de gente, claro, llega a alguien muy carismático con ideas súper extremas y por supuesto que es seductor.
Bueno, vamos a pasar estas penas bailando. Re deprimente mi entrevista. el 11 de abril en el Teatro Caupolicán con Alex and Banter. Soy entretenido, lo prometo. Vienen sorpresas ahí sobre el escenario por única vez en el Caupolicán, en un repertorio que también va a tener sus diferencias con repertorios de shows anteriores de Alex acá. Totalmente, sí. Así que nuevamente quedan todos invitados a... ¿por dónde están? Se me escapa el dato de las entradas de Punto la ticket, tiquetera me en dicen por cuestiones. interno. Punto ticket, sí, perfecto. Entonces, punto ticket... Que se apuren porque se están agotando. Solo quedan entradas de tribuna, las otras ya se agotaron y por ahí van quedando cada vez menos. A atinar, no se lo entonces, pierdan. 11 de abril, Teatro Caupolicán. Alex and Banter, muchas gracias, Alex, Muchas por gracias. venir a Rock and Pop nuevamente y espero que nos encontremos pronto. Chao.